Estamos a 2 semanas del inicio de clases en instituciones educativas de gestión oficial y muchas de ellas siguen en pésimo estado. Pese a las incontables denuncias, varias escuelas en el departamento central siguen sin ser reparadas para el inicio del año lectivo. La educación es una de las grandes deudas del Estado paraguayo con su pueblo. En un mundo donde el conocimiento es el principal valor económico y humano, la educación provee las herramientas para que un país pueda dar saltos agigantados hacia la prosperidad. Paraguay está desaprovechando esa oportunidad y por avaricia de unos pocos, todos estamos perdiendo. Cada vez más paraguayos nos hemos vuelto conscientes de la importancia de la educación y ella ha ganado un espacio preponderante en la agenda pública. Educación es sinónimo de riquezas, de innovaciones en otros países. ¿Cómo estamos en Paraguay? Es sinónimo de desarrollo, Gustavo. En Paraguay todavía estamos lejos de eso, al parecer. Vemos en las noticias a diario escuelas que se caen en situación de derrumbe, en estado de deterioro. La misma historia de todos los años, hay que decirlo, no es un tema de ahora ni de este gobierno. Es una pesada herencia que se pasan de gobierno a gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos para el capítulo de Tierra de Nadie, ya sabemos cómo están. A la vista está la situación de muchas escuelas, que las estadísticas hablan de unas 450 a 500 escuelas en estado de derrumbe, en estado pero de riesgo absoluto. ¿Y qué tenemos en los papeles? Porque en la realidad ya vemos cómo están muchas de nuestras escuelas, ¿verdad? Y empezamos a revisar un poco los papeles. Queríamos saber cuánto venimos gastando en infraestructura, solamente en ladrillo, cemento y todo lo que haga a construcciones, ¿verdad? Y tenemos que, a través del Fondo para la Excelencia, que son licitaciones ejecutadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, se gastaron en los últimos 5 años 87 millones de dólares. Con esto arreglamos, reparamos, reconstruimos algunas aulas, un total de 596 instituciones educativas. Vale aclarar que no son escuelas completas, son en algunos casos reparaciones, construcción de baños, en fin, diferentes situaciones, pero tenemos 596 instituciones que fueron, digamos, beneficiadas dentro de estos gastos ejecutados, 87 millones de dólares. Por otro lado, tenemos que la Contraloría nos dice a nosotros unos 450 millones de dólares aproximadamente las gobernaciones y municipalidades gastaron, ejecutaron, licitaron obras a través de FONACIDE. Nos referimos solamente a FONACIDE, ¿verdad? Y encontramos que entre esto, pero es muchísimo el dinero, tal vez no sea suficiente, no es lo que necesitamos, pero estamos hablando de un presupuesto voluminoso, por lo menos a primera vista, ¿verdad? Entonces decimos, ¿por qué se siguen cayendo escuelas? ¿Por qué tenemos todavía esta situación si gastamos muchísima plata? Esto es a lo que, hablando de Combo y FONACIDE. Después tenemos las famosas transferencias a las escuelas, tenemos las donaciones, ¿verdad? Donaciones internacionales, como el caso de los 47 millones de euros de la Unión Europea. Y empezamos a mirar un poco y vimos que estamos más perdidos que nunca en este tema, ¿verdad? Porque no sabemos todavía cómo vamos a resolver esta situación. Sí tenemos las cifras, sí tenemos los números, pero no se sabe todavía por dónde empezar, al menos es lo que nos dijo el Ministerio de Educación, que sí existen, se trabaja, se va a seguir trabajando, pero ¿por qué pasó esto? ¿Se priorizaron realmente las escuelas que tenían mayor urgencia? ¿Por qué se siguen cayendo? Muchos referentes de la sociedad han alzado su voz para pedir por la educación. El Estado ha ampliado el presupuesto destinado a educación a partir de los reclamos de la gente. Sin embargo, la educación en Paraguay y sobre todo la educación pública sigue estando lejos del lugar donde debería estar. Sigue siendo deficiente, sigue siendo muy mala.
Los países con mejor educación del mundo, aquellos cuya educación es tan buena que el conocimiento que generan sus propias universidades y ciudadanos les genera enormes riquezas, destinan una gran parte de su gasto público en educación. El informe presidencial de hoy, una vergüenza, no hizo ni una autocrítica sobre los casos de corrupción. Todavía no hay ni un imputado. Sí están imputados la gente que estuvo acá hace poco manifestándose en contra de la corrupción. Es fundamental que se invierta en educación por encima de todo. Sin embargo, si ese presupuesto destinado no se gasta correctamente, es decir, de manera transparente y eficiente, entonces no hay presupuesto que aguante. Por eso, la lucha por la transparencia es también la lucha por la educación. ¿Qué Paraguay queremos para nosotros y nuestros hijos? En el año 2012, Paraguay blindó dinero para la educación a través de una ley, la ley que crea el FEI, los Fondos de Excelencia por la Educación, que obliga a destinar un 30% de los recursos que recibe el Paraguay por la compensación por cesión de energía al Brasil. En este capítulo intentamos observar el último tramo de la gestión de la educación por parte del gobierno a través de la ejecución del FEI, un recurso fundamental para el desarrollo de la educación en nuestro país. La infraestructura es lo más básico cuando se trata de brindar un servicio y es fundamental cuando se trata de educación. El proceso de aprendizaje requiere esfuerzo mental y ese esfuerzo, para que prospere, merece ser respetado. Ningún niño puede aprender sin un aula en condiciones, sofocados de calor o tiritando de frío, con sillas rotas o con pizarras improvisadas. La Contraloría lo que dijo fue que había inconsistencias dentro de la declaración jurada de bienes de Eduardo Peta y esto es algo inaceptable. Una situación que sigue descolocando a la ciudadanía del por qué, si hay dinero, sigue habiendo escuelas en situación de derrumbe, dejando entrever el casi nulo liderazgo del Ministerio de Educación y Ciencias. Con profundo pesar, la falta de profesionalismo del ministro de Educación Eduardo Peta y la profunda división en el Ministerio de Educación y Ciencias, lo cual demuestra su falta de compromiso con la educación. Todo el año 2020 se paralizó debido a la pandemia. Los estudiantes no pudieron ir a clases y el ministerio, a cargo entonces de Eduardo Peta, desaprovechó el tiempo para concentrarse y avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura. Uno de los pecados imperdonables de una persona que, a juzgar por los propios estudiantes, gremios de profesores y especialistas en educación, nunca estuvo a la altura y jamás debió ser ministro. Estamos en el año 2021, llegando al tercer año del gobierno de Mario Abdo Benítez y las estadísticas señalan un 5% de instituciones en situación de derrumbe. Esto significa que de una población de 8.000 escuelas públicas, 450 se pueden derrumbar en cualquier momento. Una situación de indolencia criminal por parte del gobierno. ¿Y cuál es la excusa? ¿La falta de dinero capaz? Eso no es cierto, porque hay dinero, hay muchísimo dinero. Existen millonarios fondos, pero que se derriten como hielo en la mano por culpa de la corrupción y la falta de una gestión firme y comprometida. Se pierde clase porque hay lluvia y nuestras clases chorrean, ¿verdad? Aplazamos a Peta porque este año no tuvimos una capacitación. Desde el FEI, Fondo para la Excelencia de la Educación, mencionan dos proyectos para construcción y reparación de establecimientos educativos. El primero es para ampliación y reposición de espacios escolares en 111 establecimientos educativos del MEC en Asunción y 10 departamentos geográficos del país que tienen un presupuesto asignado de 9,6 millones de dólares, de los cuales ya fueron ejecutados 7,7 millones de dólares a diciembre del 2020. Según los datos del FEI, el proyecto tiene una duración de 72 meses e inició en diciembre del 2014. El segundo proyecto con el FEI es para ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país, que inició en el mes de marzo del 2015 y se extenderá por unos 75 meses. Este proyecto ya tiene ejecutados 79,1 millones de dólares a diciembre del 2020. De acuerdo a estos datos, en total a través del FEI fueron asignados 115 millones de dólares para reparación y construcciones de escuelas en los últimos 5 años. De este monto ya se ejecutó 86,8 millones de dólares.
La directora ejecutiva del FEI, Carmen Romero, confirmó que los 86,8 millones de dólares que ya fueron ejecutados corresponden a montos ya pagados. Por un lado de asignar recursos y por otro lado de monitorear el cumplimiento de resultados. Entonces, ¿por qué se siguen cayendo escuelas y hay cerca de 500 en situación de derrumbe? ¿Qué es lo que está fallando? No olvidemos que además del MEC, las municipalidades y gobernaciones también han recibido cerca de 450 millones de dólares para trabajos de infraestructura, un dinero mucho más difícil de rastrear. La infraestructura escolar, hoy estamos todavía con estadísticas que nos hablan de 500 escuelas en situación de derrumbe, de riesgo. ¿Por qué seguimos todavía con este asunto, con esta problemática, digamos, teniendo recursos súper generosos que es a través del FONACYDE? Nancy, ¿cuál es tu visión? Bueno, el problema de la infraestructura en la educación tiene varias aristas, es complejo, pero lo que podemos decir de manera prioritaria es que requiere de un liderazgo fuerte del Ministerio de Educación, de su Dirección de Infraestructura, en el esfuerzo por coordinar acciones con las instituciones locales. El MEC tiene que trabajar con las municipalidades y con las gobernaciones, pero trabajar en serio y con un esquema inteligente que priorice las escuelas que están en riesgo, que priorice las escuelas que están en riesgo y sobre todo vinculando eso a la matrícula. Un colegio populoso con muchos estudiantes, que normalmente tiene 1.500, 1.200 estudiantes, es una institución que normalmente debe tener un flujo de recursos para mantenimiento, para evitar que se deteriore hasta caerse. Porque eso es lo que vemos. Cuando cae un techo, cuando se derrumba algo, pueden ser por varios problemas, pero generalmente es por una cuestión de mantenimiento. Y ese es un punto crítico en el tema de las instituciones educativas, el rubro de mantenimiento. Históricamente, en los años 90 se construyeron muchísimas instituciones y grandes para responder a la demanda, pero nunca ha habido un presupuesto para mantenimiento permanente, porque la escuela cada año se tiene que hacer, se tiene que pintar, se tiene que revisar el mobiliario. O sea, la infraestructura demanda un mantenimiento constante y eso significa presupuesto. Bueno, sí. Pero 90 millones de dólares en 5 años y todavía seguimos teniendo escuelas en situación de derrumbe. Evidentemente no se está priorizando lo que es más urgente. Sí, la verdad que eso tiene que ver, hay problemas de la gestión que son inocultables, porque yo no me puedo explicar cómo teniendo todo un año, porque los problemas que tenían las gestiones anteriores es que tenían solamente 3 meses para arreglar las instituciones escolares. Eso significa que tenés que tener un equipo que funcione como un relojito para que en diciembre estén adjudicadas las obras y todo el trabajo de gabinete y previo que eso lleva es importante. Entonces siempre se tenía ese problema del tiempo. Pero ahora tenemos tiempo y sabemos que existen recursos. Entonces, evidentemente lo que no hubo es gestión. Lo que no hubo es gestión y sobre todo ese trabajo articulado, esa articulación inteligente entre el ente rector, las instituciones y sobre todo la municipalidad, la gobernación. Fíjate que hubo casos, yo he conocido casos en donde el MEC llama a licitación para construir un aula en una escuela. Tardó tanto ese proceso de licitación que cuando llegó la gobernación o la municipalidad ya construyó esa aula. Exacto. Entonces todo ese pliego que estaba en función a una planificación, a unos planos, se tiene que cambiar y eso significa más retraso en la ejecución de una obra. Ese tipo de problemas de falta de articulación
se tienen en la gestión con educación y con las instituciones, con los gobiernos locales. La cuestión de la gestión es ponerse las pilas y sobre todo con un liderazgo fuerte que oriente eso, priorice eso y fundamentalmente que tenga muy claro un mapa de necesidades que yo creo que el Ministerio tiene. El Ministerio tiene identificado. El tema es cómo se ejecuta eso y cómo se transparenta eso, porque cuando se trata de infraestructura siempre está como la sospecha de la corrupción, porque lamentablemente la experiencia también nos muestra que ha habido y sigue habiendo despilfarros en ese sentido. Y con la experiencia del FONACIE, vos sabes muy bien, y también la opinión pública sabe que hay una crítica generalizada. ¿Cómo es posible que habiendo distribuido tantos recursos tengamos hasta hoy problemas tan sensibles de infraestructura básica en nuestras instituciones? Básica como el tema de las letrinas, por ejemplo. Eso en pleno siglo XXI es una bofetada al propio país, ¿verdad?